Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. El ciclo que el Eterno estableció en la Torá, comenzando con el Shabbat, después con Pesach, panes sin levadura, etc., no es caprichoso. Es un ciclo que obedece, por decirlo así, a una, no sé si llamarlo, pero llamémoslo así, como una escalera de santidad. ¿A qué me refiero? Bueno, el Shabbat obviamente es el día a día, o sea, el Shabbat nos está recordando cada semana que debemos poner nuestros ojos en el Eterno y en nadie más. Ahora, en las fiestas específicas, ¿cómo es el asunto? Entonces, Pesaj es la fiesta de la redención. Eh, Nuestra salida de Egipto de una dura servidumbre. Entonces, había esclavitud y cuando hay esclavitud, una persona, cuando es esclava, no puede cumplir una misbah, no Claro, puede cumplir los mandamientos, está sometida. porque está impedida. O sea, una persona, por ejemplo, que está privada de su libertad, está en una cárcel, como no es libre, no puede hacer lo que su alma desea, sino que está supeditada a quien lo tiene cautivo. Entonces, el Eterno, para que nosotros pudiéramos cumplir su voluntad, lo primero que fue redimirnos, fue librarnos de esa servidumbre, de manera que al ser libres pudiéramos utilizar esa libertad para escoger el camino de hacer su voluntad. Muy bien. Entonces, el primer paso es Pesaj, que es la redención, es la libertad. Una vez que somos libres, viene algo que son los panes sin levadura. Entonces, ahí comienza como el proceso de purificación en el cual debemos estar inmersos. ¿Para qué? Precisamente para subir en ese nivel de santidad. Eh, Antes éramos esclavos, ahora estamos haciendo como una especie de profilaxis. Estamos haciendo una limpieza, no solo físicamente, sino muy específicamente en el área espiritual. Entonces, hacemos esa limpieza, no comemos levadura, evitamos todo aquello que nos infle el ego, porque la levadura es equiparable al ego inflado, y empezamos a seguir únicamente las directrices del Eterno en su Santa Torá. Entonces, primero Pesaj, fuimos liberados, después vienen los panes sin levadura para purificarnos en ese camino. Viene después, aunque no es una fiesta ni es un evento en sí mismo, el conteo de los días, de las semanas. ¿Para qué? Ese conteo nos proyecta a la fiesta de Shavuot. Pero, digamos, qué ganamos nosotros con estar pendientes de contar día a día? A ver, el, cuando salimos de Egipto, fuimos liberados de esa esclavitud. Empezamos a purificarnos con los panes sin levadura y ahora estamos pendientes como de ir contando etapas para llegar a la fiesta de Shavuot. O sea que estamos ocupados purificándonos y cultivando la santidad para llegar a la fiesta de Shavuot. Ahora, llegamos a la fiesta de Shavuot. ¿Y qué pasa? La fiesta de Shavuot tiene unos ingredientes muy especiales, aunque solamente es una fiesta de cosecha, la cosecha temprana, porque después viene la cosecha tardía. Aquí voy a leer lo que está escrito respecto de la fiesta.
Al cumplirse 50 días, o sea, el día siguiente al plazo de 7 semanas, ofreceréis una nueva oblación al Eterno. Y ahí hay unos rituales. Yo no quiero hacer mucho hincapié en algo que se dice popularmente, y es que en Shavuot fue la entrega de la Torá. No. Nadie puede comprobar a ciencia cierta que eso es así. Absolutamente nadie. Otra cosa es que en el día de Shavuot, los talmidim, los discípulos de Yeshua, estaban reunidos y vinieron como unas lenguas de fuego y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh. O sea, eh, fueron capacitados para cumplir las misbot del Eterno, para hacer la voluntad del Eterno. Por eso muchos asocian Shavuot con el tema de la entrega de la Torá, porque la Torá fue entregada, digámoslo así, en ese días más, días menos por ahí, por la celebración de Shavuot. Fíjense ustedes que esta es la primera vez que aparece el conteo. Cuando salió el pueblo de Egipto, se habló del Pesaj y se habló de los 7 días de panes sin levadura, pero no se habló de contar días. ¿Por qué? No estaba dada la Torá todavía, entonces no se podía establecer formalmente el tema de las santas convocaciones. Bien, entonces en Shavuot, por esa época fue entregada la Torá, no necesariamente el mismo día. Simplemente lo traemos a colación porque ese día hubo un estruendo, ya cuando hablamos de la época en que, unos días después de que subió Yeshua al cielo, y los discípulos fueron llenos de Ruach HaKodesh. Bien, o sea, con la facultad de cumplir. Tenemos en este momento, cumplida Shavuot, un paquete, digámoslo así, completo, que nos permite a nosotros, en cierta forma, andar solos. Me explico. Cuando los padres tienen un hijo, tienen un bebé, y el bebé empieza a crecer y empieza a caminar, llega un momento en que los padres le sueltan la mano al bebé y él empieza a caminar. Se puede caer, es posible, claro que sí. Pero la idea es que se levante y siga caminando y se va fortaleciendo de manera que ya entre al mundo de quienes pueden caminar y pueden hacer muchas más cosas. En el caso de Shavuot, o sea, después de Shavuot, perdón, que hay un espacio, digamos, considerable hasta la siguiente fiesta que es Yom Teruah, hay un espacio donde no hay ninguna celebración. Ese es el espacio donde el Eterno nos permite caminar solos, nos suelta para que caminemos solos porque ya tenemos los elementos necesarios para hacerlo. O sea, hemos llegado a un nivel de santidad y el Eterno, con base en eso, ya nos puede exigir. Entonces, hay momentos en que de pronto nos caemos, pero nos levantamos. Ahora, ¿cuál es el tema? Él nos deja solos porque sí, efectivamente, podemos hacer su voluntad. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque después vienen otras fiestas que tienen que ver con juicio, pero todavía concentramos en ese espacio en el que no hay ninguna fiesta. Entonces, en esos meses que transcurren hasta la siguiente fiesta, nosotros tenemos el deber, la obligación de caminar usando nuestra libertad precisamente para hacer la voluntad del Eterno. Pero eso lo hacemos libremente. Nadie nos está obligando. No estamos presos como en Egipto, estamos libres y por lo tanto podemos utilizar esa libertad para eso. Entonces, una vez caminamos durante ese tiempo, viene un momento en el cual se celebra Yom Teruah, el día del toque, del shofar, el primer día del séptimo mes. Ese es un día de juicio. Ese es un día en el que no nos podemos poner a tomar vino y a alegrarnos, no. Es el día del toque del shofar porque es alarma, es el momento en que el Eterno ya empieza a decirnos,
a tomarnos cuenta, es decir, bueno, ¿qué está haciendo usted con su vida? Durante ese tiempo que usted tenía la capacidad de hacer las cosas, le voy a tomar cuenta de todo lo que hizo. Por eso viene el día de juicio. Entonces la trompeta, perdón, el shofar es una voz de alarma que nos llama a estar despiertos, o sea, cumpliendo la voluntad del Eterno para que el juicio sea benévolo. Sin embargo, el shofar suena para todos. Hay personas que pueden ir en contra de la voluntad del Eterno, pero lo están haciendo conscientemente. Entonces ese día el Eterno nos llama. Ahora, hay algo interesante y es la voz de alerta y por lo tanto el Eterno también puede hacer juicio porque ya nos dio suficientes elementos para cumplir. Sin embargo, viene después la fiesta de Yom Kippur, Yom HaKippurim, la expiación, como la última oportunidad que nosotros tenemos para el perdón de las faltas, de los pecados. Y ahí, como dicen algunos, me parece interesante, hay una cosa que se llama cierre de puertas, o sea que hasta ese momento hay oportunidad para el arrepentimiento. Estamos hablando en forma simbólica porque nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestras faltas. Nosotros tenemos que entender que si nos caemos debemos levantarnos. Por eso es que está escrito, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas el Eterno lo levanta. ¿Eso qué significa? O de todas ellas se levanta, mejor. No el Eterno, sino el justo. ¿Eso qué significa? Que tenemos la posibilidad de reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y seguir en el camino. Las fiestas lo que están haciendo es dándonos el recorderis para que tengamos en cuenta que los planes con el Eterno son serios. Muy bien. Una vez que hemos sido librados de esa carga tan grande, de los pecados que tenemos como lastre, viene el día 15 del 7º mes donde se realiza la fiesta de Sukkot, que es un abrebocas, por decirlo así, de la eternidad. Es una fiesta de alegría. Es una fiesta donde, digámoslo así, teóricamente, todos deberíamos ser casi que santos perfectos. Y esa es es una proyección que existe hacia la eternidad. Me explico cómo es eso. La eternidad solamente va a tener almas que sean santas, perfectas, sin pecado. En Sukkot, que dura 8 días a propósito, se está proyectando eso, que es la eternidad. Como acabamos de salir del perdón de todo, supuestamente estamos teóricamente implicados. Y es así como deberíamos entrar a la vida eterna. Y Sukkot por eso es una fiesta de alegría, de regocijo, los 8 días. Se come bien, se come frutas dentro de la azúcar, etc. Y con eso se redondea, digámoslo así, el ciclo en cuanto a que el Eterno está buscando que progresivamente nosotros escalemos niveles de santidad para proyectarnos a la eternidad, que es lo que nosotros debemos anhelar constantemente. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? Yo lo veo claro, More. Bien, eso es, digamos, lo que podemos decir en líneas generales del ciclo. Y eso se repite año a año. Ahora, valga la pena resaltar en este momento que estos ciclos que son anuales no deberían ser una repetición en el mismo nivel, sino como una espiral que va ascendiendo. Repetimos el mismo ciclo, pero cada vez en un nivel mayor de santidad, para que cuando lleguemos ahora sí, literalmente, a las puertas de la eternidad, seamos personas que seamos juzgados con la misericordia del Eterno y nuestra alma puede entrar al Olam Jabá. ¿Ok? Hasta aquí podríamos decir lo referente a lo que es el ciclo de las fiestas. Se puede decir mucho más, pero bueno, en fin. ¿Alguna pregunta? Ahora hay inquietudes sobre los demás temas de la parasha. Yo, More, Sí, dime, Marcelino. a ver si por favor puede explicar mejor eso de que
que la salvación no es el fin de nuestro andar diario. Ah, muy bien. Muy buena pregunta. En los movimientos cristianos, la salvación se toma como la meta final. Y la idea es entrar al Oranjaba salvos, aunque sea raspando. En cierta forma tienen razón, porque pues es mejor entrar raspando que no lleno de muchas cosas y perderse, eso es cierto. Pero el asunto cuál es? El asunto no es simplemente llegar al Oranjaba, sino llegar al Oranjaba con, digámoslo así, con honores. Por allá creo que es en Santiago, en Jacob, donde está escrito algo sobre el galardón que debe recibir cada persona cuando entra en las moradas eternas. Mientras que aquí debemos ser muy humildes, muy misericordiosos, muy justos, digámoslo así, muy buenas personas en términos bíblicos. Déjenme decirles que yo acá, ok, pero en la eternidad yo sí soy bien, entre comillas, ambicioso. Yo a la eternidad no quiero entrar raspando, yo quiero entrar con todos con todos los galardones que se pueda. Lo digo en términos espirituales. Recuerden algo, cuando el profeta Elías iba a ascender al cielo, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? Antes de eso, Elías le preguntó, ¿qué quieres que se te conceda? Y Eliseo fue bien ambicioso, le dijo, quiero el doble de lo que usted tiene. Entonces mucha gente dice, no, que quieren 2 veces el Espíritu Santo, eso no tiene sentido. No, quiero el doble de esa esencia de santidad que usted tiene. Quiero mucho más, porque quiero, como quien dice, quiero estar más cerca del Eterno, por decirlo figuradamente. Entonces, el medio es la salvación, el fin es lograr la vida eterna con la mayor santidad, con el mayor galardón. No es solamente contentarnos con sacar o sea, aquí en Colombia las notas son sobre 3, por lo menos en las universidades. O sea, el que pasa, el que saca 3, ya pasó. Pero la idea es llegar con 5 o con 4.8 o 4.7. ¿Me entienden cuál es el punto? O sea, nosotros en nuestra vida espiritual no debemos ser conformistas. Hay algunas personas que dicen, bueno, este examen, este parcial está difícil. Yo me contento con sacar un 3. Bueno, ¿y qué tal que saque 2? ¿Qué significa? El 3 le sirve, pero yo debo prepararme para sacar 5, de manera que pueda estar seguro de que pasé. ¿Sí me entienden el punto? Entonces, el tema es, la salvación es el fin para lograr la eternidad al lado del Eterno. Eso es lo que pasa. La salvación solamente es el paso inicial para lograr que nuestra alma entre en la eternidad. ¿Está claro? Sí, señor, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? More, pero hay manera de saber si habrá personas que se salvarán raspando. No, Nadie se puede salvar no, raspando. nada. Es más, uno puede decir, uy, tal persona fijo se va a salvar. Fijo, ¿por qué? O hay personas que uno dice, no, hay personas que ya, mejor dicho, y sin embargo van a ser salvas. Fijémonos, por ejemplo, había 2 personas al lado y lado de Yeshua cuando estaba en el madero. Ambos eran malandros. Sin embargo, uno a última hora le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creyó en Yeshua, genuinamente. Y Yeshua le dijo, sí, efectivamente usted va a estar conmigo en el paraíso. O sea, es bastante probable que ese hombre se hubiera salvado, solamente con ese acto de fe sincera. Hay personas que andan predicando y haciendo énfasis en su situación de espiritualidad y todo aquello. Eso no los va a salvar. Acordémonos, yo siempre hago énfasis en algo, y es cuando Yeshua habló por allá en el libro de Mateo de que el gran juez iba a venir a juzgar, iba a poner
a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y cuando iba a juzgar, dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve desnudo, me vistieron. Estuve enfermo o en la cárcel y me visitaron. O sea, esto no se trata de religiones, no se trata de que yo impacte a los demás por cómo hablo, no, nada. Tiene que ver es con lo que hay en mi alma y con mis obras. Acordémonos que una fe sin obras es muerta. Lo que voy a hacer en esta vida es lo que determina mi entrada a la eternidad. Entonces yo voy a ser juzgado no porque sepa mucha Torá o porque sea judío, nada. O porque tenga una biblioteca completa de no sé qué. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con la situación de mi alma, la intención con la que yo hago las cosas, mi amor y mi temor por el Eterno, mi fidelidad al seguir a Yeshua. Eso es lo que salva. Hay muchas personas que por fuera son una cosa, por dentro son una cosa y por fuera son otra. Lo que llaman sepulcros blanqueados. Entonces, ese es el tema. Por eso es que yo no puedo saber, mejor dicho, te lo digo con todo el cariño, pero también para que hagamos énfasis en eso. No nos podemos poner en el plan del Eterno a decir, este sí y este no. Él es el único que sabe. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Perdón, More, una ¿Sí? pregunta. En eso que usted acaba de decir, que él es el único que sabe, ahí es donde entra lo que usted dice en su documento, que él escoge, él los llama a las personas que entrarán en el gran reino. No, no es que escoja. Él ya sabe quiénes van a ser salvos. No, porque escoger, él puede escoger al que quiera y obviamente él lo puede hacer. Pero como él es fiel, es misericordioso y sobre todo es justo, entonces de acuerdo con lo que él ha dicho, él sabe quiénes van a ser los que van a entrar y quiénes no. No es que él escoja, este entra y este no. No, él ya sabe quiénes van a entrar de acuerdo con lo que han hecho, de acuerdo con su alma, de acuerdo con sus intenciones y obviamente con sus obras. No es tanto que él escoja este sí, este no, no. Ahora, vuelvo y digo, él lo podría hacer, pero como él es justo, entonces él, de acuerdo con lo que él ha establecido en su palabra, sabe quiénes sí van a ser salvos y quiénes no lo van a hacer. Eso es básicamente el concepto. Perdón, ¿me repites, Marcelita? Sobre la venganza. Ah, qué buen tema. Muy bien. ¿Qué es la venganza? La venganza normalmente se traduce en una o varias acciones que personalmente una persona toma para contrarrestar algo, alguna falta, alguna ofensa que otra persona le ha causado. Insisto, esto es algo personal. Eso no está bien. Porque cuando hay venganza, entonces los efectos pueden ser mucho más devastadores que la falta que cometieron contra mí. De hecho, creo que acá también, si no estoy mal, si permítanme un momentico. Creo que aquí está el tema de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Me parece, pero bueno, igual lo vamos a referenciar. En la sentencia de ojo por ojo, diente por diente, lo que el Eterno está tratando de decir, según lo que está escrito, por supuesto, es que la retribución por una falta que ha cometido una persona contra otra sea justa. Si una persona le sacó un ojo a otra persona, lo justo es que esa persona también pierda el mismo ojo. Ok. El problema es que cuando eso se hace personal y no por parte de los jueces, se pueden cometer excesos. Me explico. Por ejemplo, vamos a hacerlo suave. Una persona le cortó, le hizo una cortada en una mano a otra persona. Entonces la otra, por desquitarse, se lo hace en la yugular y de pronto hasta lo mata. Eso es venganza. Y eso sobrepasa enormemente
el efecto que me causó la otra persona a mí, que incluso pudo ser en forma involuntaria. Pero cuando se sale ese monstruo que se llama el Yetzer Hará, entonces lo que hace es tratar de arrollar a la otra persona tomando venganza, desquitándose. Eso no es así. El ojo por ojo y el diente por diente está establecido para los jueces, para que en forma justa ejecuten la retribución que debe recibir la persona por su falta. Cuando el Eterno dice, mía es la venganza, yo daré el pago, está diciendo varias cosas. Cuando alguien ofende a un hijo de Israel, ahí en realidad está ofendiendo al Eterno. Hijo de Israel en todo el sentido de la palabra, quiero decir. Y entonces él, como es justo, esa justicia de él nunca falla. Él es el que, entre comillas, se venga. Él es el que da la retribución por esa falta que cometieron contra mí. Por eso el Eterno dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Lo que está diciendo él es, yo voy a parafrasear. Yo doy el pago porque ustedes no dan el pago de acuerdo con la falta cometida. Entonces, el ser humano es muy dado a tomar venganza. Por ejemplo, si alguien se cruza, si alguien va manejando y alguien se le cruza, entonces este aumenta su velocidad y trata de cruzársele y de pronto causar un accidente. Eso es lo que haría un ser humano. El Eterno hace otra cosa. Si una persona nos causa un mal, tengamos la absoluta seguridad, que el Eterno va a hacer justicia con respecto a eso. No nos quepa la menor duda. Eso está escrito y así es. Lo que pasa, otra vez viene el Yetzer Hará a jugar con nuestro ser y hacerle creer que el Eterno de pronto se demora o que la justicia no llega o qué sé yo. Debemos ser pacientes y entender que el Eterno sí va a hacer justicia, aunque a nosotros nos parezca demorada. ¿Está claro? ¿O hay algo que quiere que ampliemos? Sí, dime. Sí, Marcelita. No, así. Gracias, More. Ok, listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Hay algún otro tema de la parashá que sea interesante que tratemos? Aquí voy a hablar de otro tema y cerramos de pronto. Es un tema que tiene que ver con los Kohanim, con los sacerdotes, que no se deben impurificar y que deben casarse con mujeres vírgenes, especialmente el sumo sacerdote. Yo no sé si ustedes escucharon por ahí una noticia de Vicente Fernández que no quería un trasplante de alguien que de pronto era gay o algo así. Eso me pareció un poquito grotesco, pero lo traigo a colación por algo, porque es que él lo hizo por ignorancia, pero aquí está claro qué es lo que debe tener en cuenta un sacerdote para abstenerse. Mientras que aquella persona lo hizo por ignorancia y además, recordemos que el Eterno solamente creó hombres y mujeres, aquí en este caso nos está diciendo que un sacerdote debe casarse con una mujer virgen, absolutamente virgen, que no haya conocido un varón. La santidad era un requisito tan Estricto. relevante, tan visible, que tenía que ser y parecer al mismo tiempo. O sea, no podía darse el lujo de tener alguna fisura por ahí, porque por eso iba a tener problemas para ejercer su sacerdocio. ¿Por qué estoy trayendo yo a colación esto? Porque el pueblo del Eterno ha sido declarado como de sacerdotes y gente santa. ¿Eso qué significa?
¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que está sirviendo, en el caso de los sacerdotes de Israel, sirviendo de mediadores entre el pueblo y el Eterno. De hecho, por eso Yeshua es nuestro sumo sacerdote, porque es el único mediador entre el Eterno y los hombres. Entonces, los sacerdotes, como mediadores, tenían que tener una figura impecable. Estoy hablando de su alma específicamente. Las vestiduras son lo de menos porque el Eterno estableció claramente qué tenían que vestir cuando estuvieran oficiando. Pero tenían que permanecer absolutamente santos, inmutables en esa condición, de manera que fueran idóneos para ejercer su servicio dentro del Mishkan o dentro del templo. Nosotros estamos llamados, como pueblo de sacerdotes y gente santa, que debemos ser. Estamos llamados a cuidar absolutamente todos y cada uno de nuestros actos, de manera que en lugar de ser piedra de tropiezo, seamos luz. Y ser luz implica una responsabilidad grandísima, porque eso significa que muchas personas van a copiar nuestro comportamiento, nuestras acciones. Tan es cierto que precisamente ahí es como surgen los líderes. Son personas que tienen muchos seguidores o que tienen seguidores. Y esos seguidores siguen las enseñanzas, siguen el comportamiento, hasta los dichos de ese líder. Entonces nosotros debemos preocuparnos porque cada acción nuestra sea verdaderamente intachable, que no tenga ningún reparo por parte de los demás, sino que seamos un modelo a copiar. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna aclaración, alguna duda, alguna inquietud? More, esa partecita de que el sumo sacerdote, a diferencia del resto de la gente de Israel, no se podía contaminar con muerto. La vez pasada, allá donde murieron los hijos de Aarón, que yo le pregunté si Él no pudo, hubiera sido por otra causa, si no hubiera sido. no, él no pudo guardar luto justamente por eso. Porque primero está el Eterno que nuestra propia familia. Y él tuvo que tener una situación de tristeza que no pudo expresar porque el Eterno así lo dictaminó. Y eso nos debe llamar la atención en cuanto a que primero, absolutamente primero, están los temas del Eterno. Y después viene nuestra familia. Me explico. Primero, el Eterno no significa que tengamos una Biblia debajo del brazo o que estemos en una congregación allá saltando y hablando y no sé qué. No, eso no es. El servicio del Eterno se da con absolutamente todo lo que nosotros somos y tenemos durante los 7 días de la semana, las 24 horas. Eso significa que nosotros primero nos debemos a Él si es que queremos alcanzar la vida eterna. Ahora, técnicamente, no somos sacerdotes en el sentido de que no oficiamos en un templo y esto. Nosotros sí nos podemos contaminar por muerto. Los sacerdotes no. A no ser, como dice por acá, ciertas excepciones, o sea, su familia más cercana. De resto no. Nosotros podemos contaminarnos, lo pongo entre comillas porque en realidad no hay templo, porque eso es una oportunidad nuestra para dar ejemplo de misericordia y amor hacia el prójimo. Es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas delante del santo. Hay una gran diferencia entre lo que técnicamente podían hacer los sacerdotes y lo que nosotros podemos hacer, dado que hoy no hay templo, no hay sacerdocio levítico y no hay todo esto. Eso no significa que podamos hacer lo que queramos, sino más bien que cuidemos de andar como debemos andar y máxime que tenemos un mundo muy corrupto en el que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces eso es, digamos, lo que podría decir con respecto a eso.
¿Está claro o hay alguna cosa que haya que aclarar? Que el sumo sacerdote sí podía llorar a su familia. ¿Cómo? Perdón, me repites, no te escuché bien. El sumo sacerdote sí podía llorar a su familiar muerto. Aquí dice, a ver si lo encuentro. Un momento. No lo veo, no recuerdo bien en qué texto está. Me parece que es en el 22. No recuerdo dónde está, pero el sumo sacerdote solamente con los cercanos. Y eso se hace énfasis en eso porque los otros sacerdotes tenían como licencia para algo más, pero este no. Vuelvo y digo, por la condición específica de la santidad que debía, entre otras cosas, resaltar en el pueblo. ¿Sí? Es Vallicra 21, 1, 2. Ok. Así, ahí está. Y le dijo el Eterno Moshe, diles a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. Y por su hermana consanguínea que sea virgen, por ella podrá contaminarse. Listo, hasta ahí van las excepciones, de resto no hay nada más. Ok, More, gracias. Listo. Muy bien, gracias, Sandra. ¿Alguna otra duda, inquietud? Por ello tengo una. Sí. Sí, continuando con lo que dice Marcelita, quiero saber exactamente qué es contaminarse con los muertos. Tocarlos, estar Sí. cerca de ellos, porque es que recordemos que cuando una persona toca físicamente un muerto, de acuerdo con la Torah, queda contaminada hasta la noche, cuando se hace la purificación, se lava, etc. Es eso, no es más. Por eso es que en la parábola de Yeshua del buen samaritano, el sacerdote y el levita no tocaron a esa persona creyendo que era muerta, que estaba muerta. No la tocaron, simplemente. Ya entendí. Muy bien. Ok. More, disculpa, una pregunta. Sí. ¿Qué significa la parte de una mujer repudiada? Una mujer repudiada es alguien, bueno, por lo menos en el contexto del matrimonio, es una mujer que es a la que se le pide que se vaya, que se le echa básicamente, en términos muy mundanos, que se vaya, ya no la quiero ver más. Ahora, lo interesante es por qué no hay hombres repudiados, porque eso debería ser para todos, o por lo menos, digamos, ahí se hace en forma genérica, es eso. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la causa indecente para que se establezca un divorcio. El hombre repudia a su mujer y le da carta de divorcio. O sea, le dice que se vaya de la casa, pero le da formalmente una carta de divorcio, entendiéndose con esto que ya la relación formal no existe. Termina en ese momento con ese documento del divorcio. Eso es una mujer repudiada, que, pues, que es echada, digámoslo así. Ok, gracias, More. Sí, señor. More, ¿y por qué no habla, en serio, por qué no habla del hombre repudiado? Perdón, buena pregunta. Digamos porque la única razón por la que veo es que en ese momento, estoy hablando de ese momento, no de ahora, en ese momento los hombres tenían una responsabilidad grandísima como sacerdotes de sus propias casas. Entonces se suponía que ellos eran los que guardaban la santidad de la casa y eran los que estaban pendientes de la Torá, eran los que estaban pendientes de guardar la misbot, pero no era por más. Pero el caso es que eso aplica para todos, porque igual en este momento la cosa está terrible, está caótica. ¿Sí? Una preguntita, More. Sí. Mire, ahora que usted dice que ellos llevaban la santidad, el varón, alguien dice, algunos escritos dicen
la mujer era repudiada hasta porque si se le quemaba el arroz, como por decir algo así como un poquito exagerado, o sea que el hombre no esperaba, mejor dicho, por cualquier cosa él podía, se sentía con el derecho de repudiar a su esposa. ¿Por qué eso, hombre? Porque eran malos, eso es maldad del hombre. El Eterno no jamás impuso eso. Eso es la maldad del ser humano. Eso no tiene nada que ver con el Eterno. Eso es cuestión de los hombres, eso no es Torah. Y Yeshua mismo lo hizo evidente cuando le preguntaron, pero es que antes por cualquier cosa, le dije, no señor, eso es por la maldad del corazón, pero así no es. Solo por causa indecente o por infidelidad conyugal, nada más. Pero eso de repudiar a una mujer porque sí, porque no, porque me hizo buena cara, porque no, eso es maldad del hombre, maldad física. Eso no se puede decir de otra forma. Es física maldad, eso no es otra cosa. Eso es arrogancia, es orgullo, es maldad, es falta de misericordia, es muchas cosas. Fíjense que, miren, algo que yo escuché hace muchos años. Fue una historia que me conmovió mucho, que un matrimonio donde los dos se amaban muchísimo, el esposo sabía que su esposita no cocinaba muy bien, pero no se lo decía. Entonces una vez llevaron unos invitados a la casa y él dijo, bueno, voy a mirar para que todo le salga bien a ella. Y vio que el arroz se le había quemado y dijo, uy, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué hizo él? Se comió todo el arroz quemado, no dejó nada. Y la esposa, pues para no alargar mucho la historia, la esposa no fue avergonzada para que no la criticaran. Él hizo eso. Se le quemó el arroz y él se lo comió por puro amor. Qué bello. Bueno, entonces, eso, lo que estábamos diciendo ahorita nos confirma que si el hombre se pone bravo, que porque la mujer, eso es maldad. Maldad en grado sumo. Y eso es motivo para que el Eterno nos pida cuentas con una actitud de esas tan malvada, porque eso es maldad, eso es lo que ahora llaman maltrato psicológico. Claro. Pero en grado sumo. Déjenme decirles que eso no es leve, es gravísimo. Entonces, tengamos cuidado, porque el pueblo de Israel hubiera practicado muchas cosas en la antigüedad, no significa que estuviera bien. No. Por eso estamos nosotros acá, sin seguir religiones. Podemos hablar libremente de lo que está escrito en la Torah. Libremente quiero decir, expresarnos sin temor a que nos van a lanzar quién sabe qué dardos desde quién sabe dónde. No. Estamos hablando es mirando lo que el Eterno dice en su Torah. Y si hay algo malo, lo decimos. Quiero decir, hay algo malo en cualquier pueblo, en cualquier congregación o en nosotros mismos, lo vamos a decir. Porque ese es nuestro deber. Debemos resaltar lo que el Eterno nos ordena obedecer. De ahí no nos podemos salir. Lo que digan los hombres es otra cosa muy diferente. ¿Ok? ¿Sí está claro? Otra cosa, está claro y gracias por esa información. También quería que nos ampliara un poquito el concepto del amor al prójimo, es decir, hasta dónde puede llegar ese amor que nosotros debemos tenerle al prójimo. Hasta lo último. Lo último. Hasta lo último. El amor se expresa con ayuda, con solidaridad, con apoyo, con protección, con el cuidado. Todo implica todo. Que si una persona está en dificultades, yo me lanzo a apoyarla si lo puedo hacer. El amor es todo eso, o sea, es que yo hago las cosas desinteresadamente, que yo me preocupo por el bienestar de los demás, que yo hago las cosas para que estén bien. Por ejemplo, hay algo, esto es una muy modesta definición de amigo que le he dado, por ejemplo, a mis hijas. Yo les he dicho, amigo no es el que lo invita a uno a fiestas, a rumbas por allá, a tomar. Esos son compinches, esos son cómplices. Amigo
es la persona que desinteresadamente, o sea, sin esperar recibir nada a cambio, se preocupa porque nosotros cada vez estemos mejor. Eso es un amigo. Claro, ¿Me entienden lo que les quiero decir? sí. Eso es amor More, al prójimo. Lo demás es cuento. el amor al prójimo es como la inclusión del otro ser en uno mismo, sentir lo que él siente, y cuando tú sientes lo que siente el otro, tú estás más como dispuesto para ayudarlo, como para entenderlo, como para, sí, ayudarlo, entenderlo, y muchas otras cosas que uno puede hacer con el prójimo. Pero, a Yo ver, digo que es la inclusión del otro ser. no, pero En eso sentido, eso ayuda, pero no es. Ayuda, bueno, ayuda. El pero amor es que cuando independientemente de que yo entienda o no entienda la situación del otro, lo quiero ayudar. Y lo exacto. voy a ayudar. No Pero si uno lo entiende, es mejor. puede ser, pero eso no es Es requisito indispensable. Ahora, mejor, es bueno es hacerlo. mejor, More, porque aun cuando uno de pronto no conozca bien a esa persona, ni mucho menos, no necesita uno conocerla para entenderla, para sentir de pronto lo que esa persona está sintiendo. No sé, yo miro así el amor al prójimo. No, pero a ver, yo voy a hablar, por ejemplo, en una emergencia. En una emergencia yo no tengo tiempo de pensar, yo tengo que actuar. Yo no me puedo poner, simplemente si una persona está sufriendo, está en peligro, yo me lanzo a ayudarla independientemente de todo. Listo. Eso Es posible que, digamos, eso de sentir lo que está sintiendo la otra persona sea instantáneo, qué sé yo, pero yo no me puedo poner a analizar en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia yo ayudo o no ayudo, punto. O sea, no hay más nada que decir. ahí Hay otras estamos de situaciones que sí de pronto me permiten reflexionar un poco más, acuerdo. entender y eso. Pero digamos, es bueno, es deseable, pero requisito indispensable, pues no necesariamente. Es decir, en el otro caso, en el que usted dice, le doy toda la razón y así es. Pero en otro caso, nosotros no, a fin de no juzgar a aquella persona, nosotros tenemos que pensar qué situación de pronto puede estar pasando aquella persona. Y para mí eso es parte del amor al prójimo. Es que no, a ver, yo no puedo juzgar a una persona simplemente por, no, Claro, no, no, pero no, muchos lo hacemos. no, 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 eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. El asunto es que si yo quiero ayudar a una persona y quiero saber exactamente qué está sufriendo, pues yo la invito a que me comente y le puedo ayudar de pronto mejor. Pero si yo, con el solo hecho de querer ayudar, ya me estoy solidarizando y ya, es más, hay muchas personas que ni siquiera le cuentan a uno por vergüenza, por pudor, por recato, qué sé yo. Y yo sin saber qué es lo que está, porque si yo me pongo a empelicularme sobre lo que está sucediendo, de pronto ayudo en la forma que no es. No, yo quiero ayudar, le ayudo. ¿Qué necesita? Si la persona me dice, necesito tal cosa, bueno, yo trato de suplirle esa cosa que ella necesita, sin mucho análisis. Es que acordémonos otra vez de la parábola del samaritano. El sacerdote y el levita juzgaron Ah, Dios. que estaba muerto y no estaba muerto. Ahí está el problema. A eso me refiero. En cambio, el samaritano, independientemente de que estuviera muerto o no muerto, se lanzó en su ayuda. No le importó contaminarse ni nada. No, le ayudó, sin saber si estaba muerto o no. Le ayudó, listo. A eso es que yo me refiero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, entendí, More, que por amor al prójimo no podemos juzgarlo. No, uno no puede juzgar. Ok. No, no puede juzgar. Sí, More, y cuando esa persona uno lo quiere coger como de, sí, ya lo de entiendo. bobo, como de, ¿sí me Hay, entiende? hay- Como de que él hay- siempre es el que me ayuda, esa persona siempre va a estar ahí no, conmigo. hay que discernir, hay que discernir. Y el Eterno nos dio inteligencia y espiritualidad como para entender que nos están cogiendo de bobos. Tampoco hay que ir al otro lado. ¿Sí? Listo, gracias, More. Ok, Sandra. Sí, es que lo que pasa es que lo que yo le entiendo a Oneida es que ella vincula las emociones con el caso. Y lo que pasa es que en ese sentido,
hay cosas que nosotros no podemos vincular las emociones. Hay casos de emergencia, hay casos en los cuales, por ejemplo, yo diariamente veo no sé cuántas personas pidiendo. Entonces, y son muchísimas. Exacto. Entonces, hay bastantes cosas que uno tiene que sopesar. No es juzgar, ¿sí? Porque si nosotros vamos a ser jueces de una vez, entonces no estamos ayudando. Eso es lo que yo veo. Nuestra acción siempre tiene que ir vinculada definitivamente a nuestro raciocinio. No podemos nosotros actuar por emociones, porque yo veo una persona en tal o cual condición a veces, ¿sí? Que se presenta delante mío, no necesariamente es que o yo la puedo ayudar o la tengo que ayudar, ¿sí? Me refiero a que, me explico, hay casos en que nosotros ni siquiera lo podemos hacer. Entonces, lo que yo quiero darme a entender es que nosotros no podemos vincular nuestras emociones a la acción, porque si el Eterno dice hay que hacer una cosa, hay que hacerla. Exacto. Y ya. La emoción no tiene nada que ver, correcto. Eso es básicamente, no sé si se entiende lo que trato de explicar. Perdón, pero no nos podemos convertir en personas frías. No entiendo, no escucho bien. Que no nos podemos convertir en personas frías, porque las emociones también juegan un papel importante en el ser humano. Sí, pero los mandamientos del Eterno no dependen de nuestras emociones. Los mandamientos del Eterno son cumplirlos, independientemente de que entendamos, creamos, no importa. El Eterno lo ordenó, lo hacemos. Entonces, obvio, las emociones sirven para muchas cosas. Claro que sí, yo no estoy diciendo que eso no sirve de nada. Pero las emociones no son para cumplir, sino el amor no es una emoción, el amor es una decisión. El amor no es por emoción. El amor no tiene nada que ver con emoción. El amor es una decisión que yo tomo para ser solidario con mi prójimo, para amar a mi esposa, a mis hijos. Eso es una decisión. No tiene nada, absolutamente nada que ver con emociones. Nada. El amor no es emocional. Las emociones, obviamente, nos ayudan a ser más sensibles, por ejemplo, una preocupación. Una preocupación es para que nosotros tomemos una acción, no para que nos quedemos llorando o que nos quedemos ahí, ay, ¿que ahora qué hago? No, eso nos sirve para que nosotros nos pongamos alertas y actuemos, porque la preocupación no soluciona problemas, ni el estrés, ni la agresividad, ni nada de eso. Entonces, el amor es algo que nosotros debemos decidir. Si yo quiero ayudar a alguien, le ayudo porque ya lo vi y sé que necesita ayuda, voy a ayudarlo. Si no le quiero ayudar es otra cosa. Ahora, si no lo ayudo porque me di cuenta que esa persona vive de la bondad de las personas, eso es diferente. Pero en principio, el amor no es una emoción. No es una emoción. Y eso lo podemos ver en cualquier parte de la Torá. Cuando uno actúa por amor, lo actúa por obediencia al Eterno. Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero las emociones nos sirven a nosotros para tener bienestar, como alarmas, como botoncitos que se prenden en nuestra alma para que debamos actuar en alguna dirección específica. Básicamente es eso. Obviamente no son inútiles, son cosas buenas. Pero cuando vamos a hablar en el término de las definiciones y en torno a lo que el Eterno pide, hay que decidir y actuar, y listo. Eso es básicamente. Bien, More. Okay. Entonces, quiero concluir diciéndole ¿Cómo? que la verdad, quiero concluir diciéndole que la verdad, amo a mi prójimo por obediencia a Dios y lo amo en toda su dimensión. Y trato de comprenderle todo, porque en lo que menos puede usted creer, puede usted ayudar a su prójimo. En lo que menos se imagine, puede ayudarlo. Muy bien. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ya casi terminamos, entonces, sí, Marcelita. More, hablando de eso, de ese mismo tema, uno camino para la oficina, vi muchas personas pidiendo,
uno, sino muchos. Si se sube uno al bus, lo mismo, si sube a pedir uno, se sube a pedir al otro. ¿Cómo, o sea, cómo hace uno, cómo es uno, o sea, respetuoso? ¿O cómo es? Mira, en este momento en Colombia, perdón, por lo menos en Bogotá es terrible, porque cada cuadra uno encuentra una persona pidiendo. Lo sé, me consta además. Pues es muy difícil. Es muy difícil porque uno tendría que tener una fortuna solamente para darle plata a la gente. Y eso no se puede. Eso no se puede. Hay personas que son, y perdón por el término, pero son unos sinvergüenzas que viven de la limosna. Y yo a ese tipo de personas yo no les doy. Por eso es bueno uno discernir quién de verdad necesita. A los niños tampoco les doy. Porque si no en todos los casos, en la inmensa mayoría son, ojo con lo que voy a decir, que suena horrible, son alquilados para pedir. Y yo a eso no. Prefiero llevarme al niño a que coma algo y yo vea que se lo come y ya, de resto no. Y hay personas que uno ya conoce que son, por ejemplo, ciegos de nacimiento, que no tienen trabajo, que están en una situación terrible. Bueno, ok. Pero uno no puede darle a todo el mundo, definitivamente no se puede. Además, el Estado debe reglamentar ayudas para esa gente. No puede ser que el ciudadano de a pie tenga que estar sacando a toda hora plata para darles, porque eso no se puede. Aquí el problema es terrible. Yo lo he vivido y es muy difícil. Entonces, uno tiene que ser sabio para saber si va a dar o no va a dar, y si va a dar, por qué y a quién. Entonces, uno tiene que discernir el tema. Ok. Bueno, ¿sí? Gracias. ¿Puedo Ok. agregarle algo, More? Ah, Marcelita, tú. Adelante. Señora, Adelante. ¿Vas a decir algo, Marcelita? no, Neida, no. Sí, quiero decirle algo al More con respecto a la situación social que se vive en todas partes del mundo, porque eso se vive en todas partes del mundo. Yo me encuentro a diario también con personas que yo sé que piden limosna porque viven de eso, pero yo también, yo no les doy, pero muchas veces les doy una palabra agradable y la persona se va contenta, como si lo hubiera dado. Y por lo menos yo no siento temor en eso, ni acercarme a la persona y decirle, mira, si tuviera con mucho gusto, aunque lleve, pero yo sé que no se lo puedo dar por dos cosas, o lo quiere porque está acostumbrado a vivir de otro, o porque lo quiere para la droga, ya. Entonces, la gente pide porque se acomodó en ese cojín, en esa actitud cómoda de que pedir es mejor que trabajar. Pero también uno tiene maneras, formas, palabras para también desalojar a esas personas del paso de uno, ya sin humillarla, sin ofenderla. No se trata de humillar a nadie. No se trata de humillar a nadie. Si uno puede, por eso digo, uno tiene que discernir qué es lo que le nace a uno para quedar bien ante el Eterno específicamente. Bueno, ya estamos terminando. Creo que ha sido muy productivo. Les deseo muchas bendiciones en este resto de Shabbat. Igualmente, muchas gracias. La semana también sea muy productiva. Muchas gracias. Y estaremos en contacto, como siempre, en el chat. Muchas bendiciones y Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Chao a todos. Gracias. Shabbat Shalom.